Muy bien, Matías. Desde mod nuevamente, este es el cuarto. Y dale que va. Acá, cómo hacer un light trace. Eso que queda tan fachero. Una liñita de luz en la calle. A ver si lo puedo explicar rápido. Acá tengo el archivo, no necesito nada. Desde cero voy a hacer un plane. Que mida 300 por 300 está bien. No hace falta más. Le voy a poner un material gris. Hecho. Y lo que me va a hacer falta sí o sí es una cámara. Voy a la cámara, pongo una cámara, corona. Esto es todo para corona lo que estamos viendo. Muy bien, está acá. Toco la C acá para ver la cámara. Y acá estoy. Shift F para ver lo que estoy viendo acá. Y supuestamente no tengo ninguna luz, así que este render va a estar en negro. Perfecto, no hay nada. Lo paro. Voy a las configuraciones y trabo la cámara para que cada vez que prenda el revise la cámara 1. Voy a poner una luz, corona light, una esfera, lo voy a poner con temperatura, así lo vemos bien. Por ejemplo, 1500 es el rojo, naranja. Lo ponemos en 1000 y hago una esfera ahí. Perfecto, ahora si hago un interactivo, esa luz debería estar iluminando algo. Acá está. Y la estamos viendo. Es importante que esto esté invisible directamente en las reflexiones y en las refracciones, porque si toco acá, como ven acá, no se ve más y la luz, cuando hagamos ese efecto, no se va a ver, se va a ver acá iluminado, acá abajo nada más. Bueno, acá esto como no hay espejos ni no hay translucencias, acá no van a ver ningún cambio en el efecto, pero también tiene que estar todo visible para lo que vamos a hacer ahora. Para esto, lo que tengo que hacer ahora es animar. Le voy a achicar un poco esta pelota porque está muy grande. No sé, por ejemplo, de un auto. 1, 2, 1. Lo que tengo que hacer ahora es animar esto, que es bastante fácil. Vamos a animarla derecho. De 0 a 100. Para animar algo, están acá, tocan la N. Y por ejemplo, esto es algo rápido, ¿no? La N significa que me está haciendo un récord de lo que yo muevo acá. Entonces pongo esto en 100 y todo lo que yo hago acá adentro se va a grabar. Vamos a mover esto de acá hasta acá, ahí la ven. Y ven que cuando yo giro esto para acá y para acá, la pelota esa se mueve. Toco la N de vuelta, así no graba más, y pongo en el frame 100. Ahora si yo hago un interactivo no va a pasar nada, sino que vamos a ver la pelota acá. Y si yo la muevo tampoco pasa nada, sino que la vemos acá. Le voy a dar un poquito más de intensidad, así se nota más. Lo cambian de acá, acá está la pelota, la muevo, no hace el light trace que queremos hacer. Para eso se configura desde la cámara. Elijo la cámara nuevamente y necesitan activar el motion blur que está acá, de la geometría. De la cámara, bueno, acá no hace falta, pero de la geometría sí. Con solo activar esto tampoco pasa nada, porque ponerle que yo lo pongo ahí adelante, hago un interactivo de vuelta, no pasa nada. Pero sí va a pasar cuando la velocidad se la baje. O sea, cuanto menos bajen esto, más historial, por decirlo de alguna forma, te va a agarrar de lo que pasó con esta luz. O sea, yo bajo a 30, ya ven que se empieza, lo voy a hacer más grande esto, se empieza a ver como un pequeño movimiento de la luz ahí. Lo bajo a 10, ya se ve más el trayecto. Siempre va a tomar, bueno, funciona como una cámara, ¿no? Desde donde salió hasta donde fue. Acá se ve mejor. Bueno, lo pongo en 1, se va a ver mucho mejor, más largo. Y primero que lo pongo en punto 2, se me va a ver todo el trayecto como lo están viendo acá. Esto para simular que pasó un auto, que lo que se les ocurra. Y por supuesto, si prenden acá el bloom, queda todavía mejor. Acá le pueden sumar una luz amarilla en el medio para que quede más real, queda bastante bueno también. Y si lo quieren hacer girar, bueno, lo explico en otro tutorial. Nada más, adiós.